Si hay algo que se le puede aplaudir y reconocer a alguien como Carpenter es que genuinamente ama su trabajo, ama hacer películas, incluso llegando al punto de arriesgar su propia salud o la de sus compañeros, parecido a lo que desea cubrir en su tiempo, haciendo que al final logres aplaudir por todo el esfuerzo que hace para entregar un trabajo, que si bien no perfecto, por lo menos lo suficientemente competente como para justificar todo su arduo trabajo. Y es The Thing, o La cosa de otro mundo, uno de sus ejemplos de trabajo duro y dedicación. The Thing fue y es considerada una de las mejores películas de ciencia ficción y de horror de los últimos tiempos, y la verdad es fácil de entender por qué. Pese a ser una película que entre comillas simple, sobre un monstruo del espacio exterior que quiere matar a humanos, es todo lo que hay detrás del film lo que lo hace tan especial. The Thing, a diferencia de muchas otras películas del mismo estilo que optaron por un ritmo y ambientación más bombástica, esta película optó por tener una ambientación y estilo más basado en el misterio, en la intriga y hasta cierto punto en lo psicológico. Es uno de esos films que logras apreciar entre más y más ves, notando cosas que antes no habías notado. The Thing parte desde una idea básica, como lo sería el miedo a lo desconocido o a no saber a qué te enfrentas. Carpenter hace uso de su magistral manejo del tiempo y de la atmósfera para crear un ambiente opresivo y desolador. Incluso uno como espectador que sabe que lo que está pasando no es real, es gracias a la ambientación generada tanto por los personajes como por el mismo monstruo que los está cazando. Hace que te metas de lleno en la película y que te sientas todo el tiempo incómodo o nervioso. Pero si por algo es que la película fue y es famosa hoy en día, es gracias a su monstruo, o mejor dicho, a los efectos especiales del monstruo. No importa que tantos años hayan pasado, los efectos especiales como el maquillaje, el escenario donde se ambienta la película y esos aterradores pero fascinantes maniquíes o animatrónicos que le dieron vida a las formas de las cosas es lo que realmente le dio su identidad a la película, creando imágenes y momentos tan tensos que muy pocas películas modernas pueden imitar, sin recurrir a trucos baratos como jumpscares o monstruos baratos en CGI, que lucen más falsos y cutres que algo que fue hecho a mano y de hace varios años atrás. Sé que esto no es nuevo en el medio y que cosas como Jurassic Park, Alien o incluso E.T. ya hacían o hicieron uso de estos recursos también, pero desde mi perspectiva ninguna se acercaba a lo que The Thing logró, que es crear un ambiente de horror al no saber a qué están enfrentando los protagonistas, para después pasar a un ambiente de terror al saber a qué se estaban enfrentando y saber que sus posibilidades de sobrevivir eran prácticamente nulas. Otro punto que hizo memorable la película fue su música, una banda sonora que sin recurrir a ser estruendosa o incluso contar con una letra, logró quedarse impregnada en la mente del espectador, pues así como el tono de la película era calmada y puesta en momentos oportunos para seguir creando un ambiente memorable. Y si bien el horror o imágenes chocantes son parte del encanto de la película, es el miedo o el uso de la psicología humana lo que realmente logró distinguirla del montón. Si es alguien versado en la ficción, estoy seguro que ya habrás oído hablar del horror cósmico. Dicho género, por así decirlo, es considerado como el máximo exponente de la literatura en cuanto a horror se refiere, inspirados por los cuentos de H.P. Lovecraft. The Thing es considerado como parte de este género, pues a diferencia de cosas como Godzilla y King Kong, The Thing y sus semejantes basan sus historias en cómo los humanos actuaríamos ante la amenaza o presencia de algo que está fuera de nuestra comprensión, de algo que nos supera, no necesariamente en términos de fuerza o inteligencia, sino en nuestra comprensión de la realidad y en lo que creemos. The Thing, al ser un monstruo que escapa de la anatomía humana o animal, se vuelve en algo mucho más, valga la redundancia, monstruoso y memorable, a diferencia de su típico monstruo gigante o fantasma, y por sobre todo en algo que una mente humana no puede comprender y por lo tanto caen en la paranoia y en la incertidumbre de si lo que está viendo, sintiendo o hasta pensando es real o falso. Es capaz de crear un ambiente de paranoia y desconfianza entre los protagonistas, no sabiendo en quién confiar y por lo tanto haciendo que recurran a medidas desesperadas para sobrevivir. Aunque siendo honestos, el punto más flojo de la película es el mismo que todas las películas de miedo u horror poseen, y esos serían sus personajes, pues fuera de McReady, esos personajes no poseen una personalidad definitoria o que resalte como para volverlos memorables, siendo más herramientas argumentales o carne de cañón para verlos morir al transcurso de la película. No son malos personajes per se y tampoco es culpa del film como tal, eso lo que eso ya viene siendo como una maldición en este tipo de obra. Pero fuera del monstruo o los personajes, la dirección y edición de la película es asombrosa, incluso desde el inicio logra ser enganchante a presentarte un momento tan bizarro como lo sería el helicóptero y el perro, haciéndote querer saber qué está pasando, así como recurriendo a técnicas de dirección como las tomas largas o cortas donde no pasa nada y que se toma su tiempo para mostrarte las acciones de los protagonistas, incluso para hacer una película que
ocurre la mayor parte del tiempo en un ambiente oscuro y estrecho, nunca sientes que la película esté saturada de cosas innecesarias, como sería el uso de color o fotografía súper oscura, a tal punto de no poder ver nada, o de elementos que no agregan nada a la trama o al ambiente de por sí muy bueno de la película. A pesar que The Thing fue vapuleada por la crítica en su momento y que toda la atención se le fue dada a una película tan aburrida como E.T., al final el tiempo le dio la victoria a Carpenter, convirtiendo la película no solo en una cinta de culto, sino una cinta que debería servir más como una inspiración para cualquier joven cineasta que quiera crear algo de horror o de cualquier género para el caso. Además de probar una vez más por qué los efectos prácticos y el trabajo duro detrás de cámaras le puede dar 1000 vueltas a cualquier blockbuster actual sin alma y a su CGI intrusivo. The Thing, pese a ser una película relativamente simple en cuanto a concepto e historia, logra ser memorable gracias al arduo trabajo de dirección y al buen uso de una paleta de colores fría y apagada y a la edición inteligente para hacer el presupuesto bajo que tenía la película no sea tan notorio. Con todo esto dicho, no me queda más que darle al film un 7 de 10.